de Perú. Más tarde, desde las 21, ante Venezuela, jugará por la Copa América que se disputa en Colombia. Bueno, a nosotros nos gusta comparar, siempre nos gusta comparar, nos gusta ver lo que pasa en el mundo. Ayer hablábamos con una periodista que estaba en Barcelona, ahora vamos a hablar con un economista, analista que está en Madrid, en Galicia, perdón, en Galicia, eh, acerca de lo que está sucediendo fundamentalmente. A nosotros hoy, a partir de hoy, arrancamos una segmentación de tarifa. Pero ¿qué pasa? Nos están sacando los subsidios y la mejor forma de sacarte el subsidio es decir, yo no te lo saco. Entra vos a la página, el 100% de los argentinos tenemos que entrar a la página oficial y decir, requiero un subsidio. Antes te lo daban directamente, ahora lo tenés que pedir, Te lo traslada a vos, te lo la traslada a responsabilidad. vos. Vamos a preguntarle a Alberto Vila. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día, Gustavo Meneguelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pero muy bien. Bueno, Alberto, ¿cómo está la situación en Europa y fundamentalmente donde vos vivís, en España, acerca de lo que nosotros llamamos el sistema energético, ¿no? Nosotros acá tenemos electricidad y gas como dos partes del sistema energético y por el otro lado corre lo que serían los líquidos, que serían las naftas y el gasoil, donde tienen un problema separado. ¿Cómo está ahí Claro. en España? Bien, en primer lugar te comento que yo resido en Galicia porque la tecnología a uno le permite estar a 10 Mm. minutos de una de las costas más bellas Ah, que sí, puedan tocarnos. Pero así todo estás en el mundo, ¿no? sí. Entonces preferí, después de la pandemia, estar a 500 kilómetros del caos, porque Madrid, Barcelona, las grandes ciudades Sí. tienen una situación caótica, una gentrificación asombrosa y bueno, el contexto tiene que considerarse porque lo que vos me preguntás es pertinente, pero es el efecto de un estado de cosas. Cuando hablamos de la situación de los combustibles, de la energía en general, sabemos todos que las apuestas que se hicieron en su momento por las energías renovables, por ejemplo, durante Mm. el gobierno de Rajoy particularmente, fue digamos, desanimar a que se reconvirtiese a las energías verdes y Mm. particularmente a todo lo que tenía que ver con la fotovoltaica o con la termosolar. España es un lugar privilegiado en ese sentido. Bueno, eso se desarticuló a punto tal que la producción de placas solares fue más alentada por Portugal, nuestro vecino inteligente, vamos a llamarlo así, que por el modelo, que en ese caso Rajoy, un enamorado de la libre empresa, pero entendámonos, una libre empresa con beneficios que estaban fuera de toda proporción. Debemos conocer que todos los recursos en España, de los que Argentina durante la década del 90 fue una víctima, fue controlado desde el tardo franquismo y ocuparon monopólicamente todo lo que fue generación y distribución de energía. A partir de los gobiernos de Aznar y previamente con los de Felipe González, ya se inició una privatización de las telecomunicaciones con Telefónica básicamente, y Endesa, Unión Fenosa y Mm. demás, que ya eran concesiones que se les habían dado a esa camarilla amiga del franquismo y que persiste. Entonces, claro, todo el sistema legal, todo el sistema de tarificación, es un sistema que está controlado exclusivamente por un cártel energético, sobre el que no hay prácticamente ningún tipo de control. De hecho, cualquier tipo de penalización por exceso en las tarificaciones resulta ridículo en comparación con los beneficios que han obtenido, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, no hay medida como para ejercer un control hasta que
a Rajoy en el 2018 le plantean que en lo que aquí se llama un impeachment, casi una moción de censura, Sí. lo sacan del control de los recursos. Entonces, claro, me dirá, si la audiencia me dirá, ¿cómo es posible si se deja de lado por corrupción? De hecho, el Partido Popular está calificado de organización criminal por la justicia. ¿Cómo es posible que si en el 2019 asume Pedro Sánchez, estamos a 2022 y recién en estos días atrás Pedro Sánchez toma la decisión de crear un impuesto excepcional a las energéticas? No te voy a contar el tema de la banca, cuando España y digamos, el conjunto de la población en España tuvo que asumir alrededor de unos 70.000 millones de euros para salvar a esa banca. Banca que luego no revirtió, como sí hizo en otros países, esa devolución de dinero que no le pertenecía. Entonces, me dirás, pero ¿cómo es posible que esto se mantenga? Y se mantiene porque el control del poder político se sigue ejerciendo a través de lo que se conoce como puertas giratorias. Las puertas giratorias básicamente no son, como en el caso argentino, que se las asume más a los que entran y salen de prisiones. No, no. En este caso, las puertas giratorias son el retiro dorado de buena parte de la dirigencia, de la alta dirigencia política, que pasa de la gestión de los recursos públicos a la administración de los consejos de administración de las empresas energéticas y otras corporaciones similares. Y lo que yo te digo, yo no soy marxista, ni siquiera soy socialista, lo que yo te digo es que el núcleo de la cuestión tarifaria aquí no tiene que ver con una decisión política, porque sería muy simple asumir una empresa de energía pública que fuera referencia tarifaria, por ejemplo, de lo que sí dispone España, que es de embalses hidroeléctricos. Era una estructura que ya existía desde el franquismo, y luego todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Entonces, a partir de ahí, la estructura tarifaria de la que en Argentina sufrieron y siguen sufriendo muchas arbitrariedades por parte de los monopolios energéticos, en España ocurre prácticamente lo mismo. Esa es una de las razones por las cuales, dentro de lo que podríamos considerar esa inflación que se ha dado de 2 dígitos en España y en una parte significativa de Europa, se debe a la crisis energética de la que nosotros nos vemos afectados. Bien, Entonces, a ver, Alberto, en este punto, esa crisis energética tiene que ver con el corte del gas de parte de Rusia hacia ustedes, más el aumento del petróleo que ha tenido después de Ucrania, y también, bueno, pero perdón, fue anterior inclusive el tema petrolero. Sí, después de la pandemia, donde el petróleo llegó a costar casi cero en algún caso, cero, en Wall Street cotizaba cero, hubo 2 días que cotizó cero en Wall Street, es un litro de una cosa increíble. Claro, pero cuando empezó la demanda, ahí tenemos 2 problemas, ¿no? El problema de la demanda del combustible, del petróleo y del combustible, más el problema logístico, donde los barcos que no trabajaban, la mitad del personal estaba guardado, no tenían personal, y tenemos un descalabro internacional en logística, más petróleo y más combustible. Ahora empezó a bajar raro, ¿no? Empezó a bajar el petróleo nuevamente hace una semana, empezó a tener algunas bajas, que digo raro porque no cambió absolutamente nada de lo que venía pasando y empezó a bajar, y uno no puede entender por qué lo está haciendo. Pero te decía, tiene que ver mucho con el gas. Nosotros nos encontramos en la década del 90, que recién lo planteaste, ver cómo creció Repsol al infinito sin tener un solo pozo petrolero dueño en España. O sea, Repsol se apoderó en el mundo de los pozos petroleros, como de YPF en la Argentina, etcétera, etcétera. No tenía ninguno en España y pasó a ser una potencia. Claro, vos fíjate que el tema Repsol, como Bufo y compañía, son corsarios.
son corsarios que están habituados. Mira, hace muy poco la Comisión de la Competencia en España le impone una multa de 200 y poco de millones de euros al cártel de las constructoras. Y ya vuelvo al gas. Sí. El cártel de las constructoras es un verdadero foco de corrupción. Y te digo por qué. El monto de la corrupción en España está en los 90.000 millones de euros al año. ¿Qué ocurre? Hay un factor que yo he denunciado en los medios en donde escribo, en Diario 16, en La Última Noticias, en fin, en los medios en los cuales tengo ocasión de escribir, denuncio que no le meten mano a ese tema. ¿Por qué? Porque uno de los personajes característicos que maneja las contrataciones públicas son 5 empresas. Y esos definen, por ejemplo, quién se lleva la licitación porque pactan precio vil en el caso de la contratación, a sabiendas que luego podrán oficializar y reclamar mayores costes. Y los mayores costes son el núcleo, el huevo de la serpiente de la corrupción. Ahora volvamos al tema del gas, del que estas constructoras no son ajenas. Claro. Porque aquí Florentino Pérez consigue que le den la licitación de un almacenamiento petrolero que se llamaba el Castor, enfrente de las costas de Valencia, que consistía en el método fracking, ¿no? Claro, cuando comenzó a operar, sin haber hecho estudios sismológicos adecuados, ¿qué provocó? Provocó una serie de microsismos en toda la costa de Valencia y demás. ¿Qué pasa? Eso se corta e inmediatamente, porque contaban con que esa iba a ser la fuente de abastecimiento principal de gas en España, pero no funcionó así. Al no funcionar así, el señor Florentino Pérez consiguió por la contratación que, como le suspendieron eso, pese a no haber hecho un estudio sismológico adecuado, en este momento hay 4.000 millones de euros que se le van a tener que abonar. Y luego me decís, ¿y el tema del gas entonces cómo se resuelve? Pues yo te comento, mira, desde el punto de vista geopolítico, España siempre fue patrocinadora del pueblo saharaui frente al de Marruecos. Sabés que hay un conflicto muy intenso que no es menor, porque hay un estado de guerra, digamos, de baja intensidad, pero Marruecos quiere avanzar sobre el Sahara de una buena vez. ¿Qué ocurre? Argelia nos está proveyendo de petróleo a muy buen precio. El resultado de una decisión política de Sánchez en la última reunión de la OTAN en favor de Marruecos provocó que los argelinos se cabreasen, incrementasen el coste del gas y recortasen las importaciones que España tiene de Argelia. ¿Qué pasa? Sánchez, en aquella negociación con la OTAN, consigue que Estados Unidos provea a España de gas con una característica. Es un 40% más caro y además proviene del fracking. Con lo cual, las políticas ecologistas, digamos, las políticas verdes, que ridículamente ahora han aceptado como energía verde a la atómica, estamos todos locos. Entonces, a partir de ahí, España va a pagar un 40% más el gas. Y vos me dirás, ¿y eso tiene que ver con la inflación? Vos, que sabés de economía, porque me consta, comprenderás que la inflación no se debe a consumo. La inflación se debe a un gasto desproporcionado del que las víctimas serán los de siempre. La gente que terminará siendo excluida, clase media baja. Sí, igualmente nosotros en la Argentina tenemos otro tipo de inflación. Una cosa es diferente. Claro, es mirar entre un 3, un 4% anual que se escapa, aunque sea 100, 200%, a 8, 9, 10, 11%, pero uno está mirando con lupa dónde están los números finos que conforman esa inflación. Ustedes tienen lo que nosotros teníamos en la década del 90, la convertibilidad. Nosotros tenemos una convertibilidad peso-dólar y ustedes tienen el euro, Comunidad Económica Europea, donde no emiten dinero, no pueden emitir dinero desde un banco central español, sino que lo hace el Banco Central Europeo. Entonces, porque ha perdido la soberanía del control monetario. Claro.
Entonces, la inflación de ustedes no tiene que ver con una causa monetaria, a no ser que el euro efectivamente emita mucho dinero, el Banco Central Europeo emita mucho, pero estamos viendo que no debe ser así porque, o Va a haber una casualidad, modificación de tipo. claro, pero casualidad vale más el Va a haber una dólar, modificación. hoy vale más el dólar que el euro, cosa que no pasaba desde el principio del euro, que estaba a 0,89 eh, euros por dólar, ¿no? Y después se Pero revirtió. sabés que eso, disculpa que te interrumpa, sabés que eso, en definitiva, nos va a poner en puertas de, en Europa, en Francia, por ejemplo, Mm, es gente, como dicen aquí, de mecha corta, es decir, que se cabrean muy fácilmente los sí. franceses. En particular, los parisinos les molesta muchísimo que les toquen el bolsillo, con lo cual salen a la calle. En España, por una razón que tiene que ver tal vez con gestión de esa década dorada de los 90, el principio de los 2000, hay una generación mucho más pasiva. Pero ¿qué ocurre? En este punto en el que estamos, la situación económica individual, lo que es la microeconomía, se está viendo cada vez más, digamos, agudizada la pauperización, el empobrecimiento. De hecho, hay informes que llevan a que hay un crecimiento de unos 800.000 españoles que están bajo el nivel de la pobreza. Mm. Esa información a veces no llega a países como pueden ser los iberoamericanos, pero la situación económica española es fragilísima. Mm. No hay una estructura que garantice, como puede ser el caso alemán, que básicamente creo que Alemania ahora con su propio rearme puede llegar a reactivar su economía. Sí. En el caso español, hasta el propio Sánchez en el debate por el Estado de la Nación ha argumentado que la inversión del 2% en armamento reactivará la economía española. Alberto, Demencial. te hago un par de preguntas, te pido por favor lo más corto Brevedad. posible, pero tiene que ver con la realidad y no tiene nada que ver así. ¿A qué hora lavas la ropa vos? Mira, ¿Está hay, segmentado los horarios ahí en España? hay una aplicación que te da las tarifas que se van produciendo, yo te diría, minuto a minuto. Ah, mira. Lamentablemente ese tipo Nosotros, de gestión, nosotros tenemos un problema acá. Nuestros medidores miden, no tienen forma de medir horario, por lo tanto, ¿no? no pueden segmentarlo. Hay que comprar medidores nuevos. Una vez hubo Inteligentes, inteligentes, claro, los llaman inteligentes. acá no, acá te miden el consumo general. Por lo tanto, si Claro, queremos pero hacer segmentación, vamos a tener que claro, cambiar y comprar medidores nuevos. claro, claro. Me encantaría charlar con vos en un bar de la Avenida Sí. Corrientes, que la pasaríamos bomba. El tema básico, porque es difícil hablar a este nivel de estos temas, porque vos estás en aquel aquelarre que siempre ha sido el asfalto de Buenos Aires y todo lo Sí. que eso supone, y yo que viví eso y que me vine, yo trabajaba en el gobierno, en presidencia para Alfonsín y me vine en el 88, sí, imagínate. La gente me decía, ¿por qué te venís? Y yo, que elaboraba informe, decía, se viene la marea, y nadie me Sí, quería. sí, Y después apareció lo que vino. Bueno, en suma, aquí hay medidores que llaman inteligentes y además hay un sistema que vos podés adherirte, que es el de discriminación horaria. claro. Es decir, que independientemente del incremento de las tarifas que Sí, sí se sí, sí. produce, hay cierto tipo de beneficios si haces uso en determinados horarios en relación a otros. Mm. Y, Bien, por ejemplo, si no te los programa, podés denunciar a claro, consumo, digamos, y la claro. empresa está obligada a reprogramártelos adecuadamente. Tengo amigos españoles que Primera, ponen el lavarropa con un temporizador a las 2 de la mañana, por ejemplo, claro, que tienen, sí, señor. o los domingos a la tarde, sí, eso le está Sí, pasando. exactamente. Eh, el consumo en un domicilio, nosotros en Rosario, yo estoy en Rosario, no en Buenos Aires ahora, eh, tenemos una diferencia de precios que, por ejemplo, una casa en Rosario le conviene calefaccionarse con gas. Ahora una casa en Capital Federal le conviene calefaccionarse con electricidad porque allá es más barata la electricidad y no el gas porque tiene unos subsidios adicionales.
¿Cómo se compone en un hogar en España con respecto al gas y la electricidad? Mira, yo tengo, digamos, la posibilidad de tener un par de viviendas y en una existe lo que se llama el gas ciudad. Ajá. Gas ciudad como el gas natural allí, Sí, ¿te exacto. acordás? Que de alguna manera ponías la estufita de Sí, tiro sí. balanceado y con eso, en épocas en que el gas, bueno, venía del sur y entonces lo teníamos a un precio ridículo. Vale, te hablo de 30 años Sí, sí. atrás, vale. Acá no. Acá el gas, por ese sistema tarifario tan particular, aunque no enciendas ni una Sí, hornalla, sí. tenés un coste fijo que las empresas han decidido que se lo garantiza, que puede estar en orden mensualmente una casa de 2 dormitorios y una familia tipo de Mm. 4 personas, que no consuma nada, Sí, nada, sí, sí. está en torno a los 30, 35 euros cada 2 meses. Mm. Ahora vos imaginate que añadas duchas, ¿sí? Que Sí, añadas comida, que puede ser hornos eléctricos o a gas, sí. también son opciones. Tenés que estar hablando de una factura tipo que no te va a bajar entre el gas y la Mm. electricidad mensualmente estará en torno a los 100 euros. Bien, perfecto. Mensualmente. Perfecto. 100 euros a dólar, a euro oficial, estamos hablando de 13.000 pesos. 100 euros paralelos, blue, estamos hablando de 30.000 pesos. 30.000 pesos. Con lo cual, imagínate que la gente aquí, que es mileurista, Sí, francamente, en su mayoría, claro, eso le supone una parte ya significativa de su, porque eso añadirle mm, impuestos, en el caso de que tenga alquiler, sí, alquileres, la gente termina con que no le queda, no es que no claro, ahorre, claro, no claro. tiene. No tiene. Bueno, Alberto, me gustaría estar charlando muchísimo, pero muchísimo tiempo más con vos. La verdad, esto es Cuenten radio. conmigo. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de seguir en comunicación para contarnos estas historias que tanto nos interesa a nosotros. Contá conmigo, para mí es un placer poder aportar otras visiones y debatir. Si hay Sí, otra gente que quieras traer y generar un debate, encantado de poder muchísimo, hacerlo. muchísimo. Un Alberto, saludo a toda la gente que te oye. muchísimas gracias. Saludo a todo Galicia. Alberto Un Vila, abrazo. Alberto Vila con nosotros. La verdad que para nosotros es muy, pero muy